Hola, bueno, eso estamos grabando. Bueno, mi nombre es Consuelo Bilbao, soy del Círculo de Políticas Ambientales. Quiero agradecerles la participación hoy en esta charla que es sobre cambio climático. En origen queríamos hablar sobre la nueva contribución determinada a nivel nacional, pero bueno, estas semanas hemos tenido muchas noticias respecto a la COP que está sucediendo en Bakú, donde tenemos hoy dos de los panelistas que están desde allá. Y hoy también hemos tenido algunas noticias respecto a lo que pasa con la posición argentina, así que vamos a hacer un poquito, hablar de la CNDC, pero también tratar de contextualizar y entender lo que está pasando en el marco de las negociaciones internacionales y la política y la posición argentina. Antes de comenzar y presentar a nuestros panelistas hoy, queremos agradecer muy especialmente a la Embajada Británica en Buenos Aires, quienes nos vienen acompañando ya hace algunos años en estos ciclos de charlas sobre cambio climático, y también agradecer a Flaxo Argentina, a la Maestría de Derecho y Economía del Cambio Climático, que también nos están acompañando hoy en día en este evento, en esta charla sobre el clima. Ahora sí le quiero pasar la palabra, la tenemos acá a Mercedes Esperón, que es coordinadora de cambio climático de la Embajada Británica en Buenos Aires, para que nos haga unas palabras de bienvenida y después sí pasaremos a presentar a nuestro panel. Mercedes, cuando quieras, la palabra es tuya. Bueno, muchísimas gracias, Consuelo, y es un gusto para mí darles la bienvenida a esta charla y, por supuesto, un gusto que nos acompañen los panelistas de lujo que van a seguir luego, que bueno, van a traer noticias frescas sobre los últimos acontecimientos y los compromisos asumidos por los países en el transcurso de esta primera semana y media, ya quedando poco. Y nos van a contar, bueno, qué nos depara los próximos días también, ¿no? Pero quería comenzar siendo que la convocatoria de hoy en gran parte también va a discutir y conversar sobre el rol de las nuevas contribuciones nacionales determinadas. Compartirles que el pasado 12 de noviembre, en la Cumbre de Líderes Mundiales, el primer ministro británico anunció la ambiciosa meta de nuestra nueva contribución nacional determinada de la NDC del Reino Unido, que consiste en reducir todas las emisiones de gases de efecto invernadero en al menos un 81% para el año 2035. Esto es en comparación con los niveles de emisión del año 1990. Este objetivo de reducción es para toda la economía, abarca todos los gases de efecto invernadero, sectores y categorías. Está basado en el asesoramiento del Comité Independiente de Cambio Climático del Reino Unido y es un claro avance con respecto a la promesa anterior que tenía el país de reducir las emisiones en menos de un 68% para el año 2030. Se alinea además con los resultados del balance global acordado en la COP28 y por lo tanto con el objetivo de limitar el calentamiento global a 1,5 grados. Además, es coherente con el esfuerzo necesario para cumplir con el nivel de ambición nacional establecido en el sexto presupuesto de carbono del Reino Unido para el periodo 2033 a 2037. Creemos que es una señal muy clara del compromiso del gobierno de restablecer su liderazgo mundial en materia de cambio climático, apoyado principalmente en la acción nacional que se va a tomar con respecto a convertir a Gran Bretaña en una superpotencia de energía limpia e impulsar el crecimiento económico y la transición hacia las cero emisiones netas. Este anuncio será, por supuesto, seguido por la presentación ante la Convención de los detalles que sustentan la NDC antes de la fecha límite, que es febrero de 2025. Se presentará información para facilitar la claridad, la transparencia y la comprensión, junto con un plan detallado de entrega sobre el paquete de políticas para cada uno de los sectores. A nivel global, sin embargo, el mundo está muy lejos de cumplir con el objetivo de temperatura de 1,5 grados que establece el Acuerdo de París. Y
y creemos que la acción climática debe acelerarse drásticamente para reducir las emisiones. Ahora es el momento, es un momento clave para que los países puedan corregir su rumbo y se comprometan urgentemente con la acción ambiciosa sobre el cambio climático, y la próxima ronda de NDC será fundamental para lograr esto mismo. Por eso, desde el Reino Unido estamos trabajando con los países e instando a las distintas partes, en particular y principalmente a los principales emisores y a los emisores emergentes, a que presenten su NDC con compromisos más ambiciosos y robustos, y nuevos compromisos, por supuesto, y especialmente antes de la fecha límite de 2025, de febrero de 2025. Para apoyar estos esfuerzos, el Reino Unido anunció que estará ampliando su financiación para la Alianza para las Contribuciones Determinadas a nivel nacional, que en inglés se conoce como NDC Partnership, con un paquete de financiación de 25 millones de libras, que permitirá apoyar a los países a implementar y desarrollar sus NDC, sus propias NDC, de acuerdo a sus condiciones particulares, fortaleciendo la calidad de las mismas y la ambición de las metas antes de la COP30, que se desarrollará en Brasil el año que viene, y de acuerdo a los principios básicos del Acuerdo de París. El cambio climático es sin duda el mayor desafío global a largo plazo al que nos enfrentamos, y abordarlo es esencial para nuestra seguridad y crecimiento económico. Creemos que si hacemos bien la transición, esto puede ofrecernos enormes oportunidades para hacer crecer nuestras economías y mejorar el bienestar y la prosperidad de nuestras comunidades y de nuestras poblaciones. La ciencia también es clara en cuanto a que se necesita un progreso urgente y rápido para evitar los impactos más dañinos del cambio climático. Así que bueno, espero que la conversación que sigue pueda ahondar en algunos de estos tópicos, comentar cuál es la participación que se está viendo en los distintos países, por dónde pasa la conversación, los, los temas más. Hay varios temas que están generando algunas tensiones en las negociaciones. Y bueno, les auspicio a todos una muy buena jornada y muchas gracias por el espacio. Muchas gracias, Mercedes, por la palabra y porque nos hiciste una intro al desafío climático que tenemos por delante. Así que muchas gracias por tus palabras. Y bueno, ahora sí, vamos a tratar de conversar con los tres panelistas aproximadamente 1 hora 30. Después vamos a dejar 20 minutitos, así que para hacer una ida y vuelta con el auditorio. Así que si quieren ir mandando preguntas por escrito, bienvenidos a medida que vayan eh, empecemos la conversación. Tenemos hoy acá a Soledad Aguilar, a Florencia Michel y a Juan Carlos Villalonga, tres especialistas en la materia, así que queremos agradecer desde el Círculo que nos estén acompañando hoy. Soledad es directora de la Maestría de Derecho y Economía del Cambio Climático de Flaxo, es abogada, también tiene una maestría en Derecho, es especialista en Derecho Internacional y Negociaciones Multilaterales sobre Medio Ambiente, fue directora nacional de Cambio Climático en el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación entre 2016 y 2019, y participó en más de 40 reuniones multilaterales sobre medio ambiente como funcionaria del Servicio Exterior de la Nación y también como líder de los equipos de la redacción del Boletín de Negociaciones de la Tierra. La tenemos a Florencia Michel, que es ingeniera industrial, es especialista en política y acción climática, se desempeña como asesor en cambio climático en el Consejo Federal de Inversiones, en el CFI. Florencia también fue directora nacional de Cambio Climático entre 2020 y 2023 de la Nación, por si no lo agregué, perdón, y fue parte también de la Subsecretaría de Cambio Climático de la provincia de Santa Fe y se desempeñó como coordinadora de Relaciones Internacionales en la Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático. Por último, tenemos a Juan Carlos Villalonga, o Cali, que Cali es asesor del Círculo, es de la casa, es presidente de Globe International, es miembro de la plataforma H2O Argentina y
Es magíster en energía de la UBA, se especializó en temas ambientales, principalmente en energía y cambio climático. Ha realizado una carrera profesional en el tercer sector y en el sector público. Fue diputado nacional 2015-2019 y funcionario del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, también como presidente de la APRA. O sea que tenemos acá gente con mucha experiencia en negociaciones, en reuniones multilaterales, así que vamos a empezar por ahí. La idea es que podamos hablar de la importancia las nuevas contribuciones nacionales determinadas, pero está un poco, es necesario que contextualicemos lo que viene pasando desde la semana pasada, cuando el gobierno argentino decidió retirar la delegación de la COP29 y luego empezaron a surgir rumores de que podría denunciar el Acuerdo de París o retirarse. Hoy también salieron noticias del canciller haciendo referencia a que no han decidido, en algunos casos dicen que no se retirarían del Acuerdo de París, en otros que no han decidido aún retirarse del Acuerdo de París, así que tenemos ahí una cantidad de incógnitas y vamos a empezar con Soledad, que ha tenido muchas reuniones multilaterales. Para que nos hagas una lectura, Soledad, ¿qué implica el retiro de la delegación argentina en la COP29 la semana pasada? ¿Y cuáles son los impactos de si un país, hablando hipotéticamente, quisiera retirar, cuáles serían los impactos políticos, económicos, sociales de salirse hoy en día de lo que implica el Acuerdo de París? Bueno, a ver. Bueno, muchas gracias. ¿Me oyen? Sí, te escuchamos bien, Soledad, así que Perfecto. Bueno, muchas gracias, Consuelo. Quiero, antes de arrancar un segundito, saludar que veo que hay un montón de alumnos y profesores de la maestría. Consuelo es una graduada nuestra. También a Cali y a Mercedes y a Flor que están en el panel. Un placer estar con ustedes. Y a Eugenia, que ahora no la veo, pero sé que estaba por allí. Bueno, es difícil esta mañana responder esta pregunta, porque además yo creo que no conviene generar un escenario como hay en Estados Unidos, tomando esto, a ver, arranquemos, perdón. Está claro que el presidente está siguiendo la lógica de Donald Trump en casi toda su política exterior, no solo en el tema de cambio climático, ¿no? Está como siguiendo palabra por palabra el libro de la campaña actual de Trump para la presidencia e incluso sus posiciones durante su gobierno anterior. Entonces, tomando la base de que está siguiendo, como dicen by the book los americanos, a la política de Donald Trump, yo veo con bastante preocupación lo que pasa en Estados Unidos en el sentido que se polarizó el tema ambiental entre demócratas por el ambiente, republicanos contra el ambiente. Me parece que eso es gravísimo. En Argentina hasta ahora teníamos la suerte que eso no había sucedido. El tema ambiental fue empujado por gobiernos de centro derecha, por gobiernos de centro izquierda en distintos momentos y con distinto enfoque, pero no constituía un aspecto de polarización. De hecho, la ley de cambio climático fue adoptada por unanimidad en el Congreso. Entonces, a mí me preocupa mucho esa polarización y espero que no suceda. Entonces, tenemos que ser muy estratégicos desde el punto de vista ambiental para evitarlo. Y en ese contexto, ¿cuál es el efecto de la salida de la COP? Bueno, la realidad es que eso solo nos perjudica a nosotros. O sea, hay 192 países parte negociando. Si un país relativamente mediano como el nuestro, que no somos Estados Unidos, nos vamos, lo único que va a pasar es que se van a negociar los intereses de 191 partes y hay una parte que sus intereses no van a estar reflejados y somos nosotros. O sea, es tirarse un tiro en el pie, no tiene ningún beneficio para la Argentina salirse de una reunión. Salirse del acuerdo en su conjunto
yo creo que sería gravísimo para Argentina, nos convertiría en parias a nivel internacional. De hecho, Estados Unidos no se salió de la convención, se salió solamente del Acuerdo de París y durante un periodo de 3 meses, porque eso fue todo lo que estuvo afuera. Entonces, realmente yo prefiero casi que no contemplar esa alternativa, porque me parece que le estamos dando ideas a gente que no tiene el interés nacional eh, eh, en su centro, ¿no? Porque claramente no sería favorable ni para las exportaciones argentinas, ni para la cooperación que recibimos, ni para, digamos, todo el trabajo que se está haciendo hace muchísimos años en nuestra industria, en nuestra agricultura, para promover una producción sustentable y mostrarla al mundo, sería absolutamente negativo. Entonces, bueno, hasta ahí prefiero no seguir. Está bien, no dar la opción, no existe la opción de Para mí no salirse. existe la opción. Ser tajante con no salirse, ¿no? Y aparte, Exacto. algo que es importante hacer referencia, porque hoy estamos hablando mucho de la agenda política, de la agenda económica, pero este también es el año más caluroso y cada año venimos diciendo lo mismo, ¿no? Que se van batiendo todos los récords y tenemos cada vez más cerca eventos extremos, situaciones, ¿no? Que ya están frecuentes, que ya están acá. Entonces, recordar, digo, y estar, estar adentro del Acuerdo de París o de la Convención implica, ¿no?, más financiamiento para hacer para poder enfrentar, ¿no?, todo lo que se viene. Bueno, voy a pasar, sí, gracias, Soledad. Después vamos a ir, vamos a hacer una primera ronda de preguntas y después pasamos a la segunda. Obviamente, entre los panelistas, si quieren hacerse preguntas o aportes sobre lo que uno va conversando, podemos enriquecer la charla, siéntanse libres. Me toca a mí moderar, pero pueden hacer una ida y vuelta, que muchas veces es donde aparecen las cuestiones más ricas. Florencia, contanos, vos estás allá en la COP29. Contanos cómo vivieron, sobre todo desde el sector que vos estás representando, los gobiernos subnacionales, cómo han vivido esta salida de la delegación, y después sí, hacenos un poco foco en los ejes centrales que se están discutiendo en Bakú. Lo que hablaba Mercedes hoy de cuáles eran, cuáles son las tensiones ahí en las discusiones, hacenos un poquito un panorama. Bueno, son mis buenas tardes, sus buenos días todavía para ustedes. Y efectivamente, estoy en Bakú participando de esta COP29 desde el lunes, o sea que estoy esta segunda semana de negociaciones, una semana que es quizás lo que más la define es que empiezan a participar los ministros, como en todas las COPs, este año también, la segunda semana empiezan a participar a nivel ministerial para poder terminar de definir y resolver esas tensiones que mencionabas, ¿no? Bueno, ahora voy a entrar un poquito más en detalle en eso, pero antes contarles un poco, ampliando lo que ya comentaba Soledad, de cómo se está viviendo, al menos acá en la COP y en particular con las provincias, esta salida de la delegación argentina de la negociación. Para mí, un primer punto a destacar es que hubo dos grandes, como hubo y hay dos momentos, me parece, en los cuales podemos dividir esta salida. Uno tuvo que ver con la salida efectiva de los negociadores de la mesa, de la mesa de negociación, que generó mucha incertidumbre de qué va a pasar, cómo sigue. Y entonces, ¿ahora qué pasa? Cuando un país se levanta de la mesa, porque no es solo que no participó desde el inicio, que hay antecedentes, pero cuando un país decide retirarse de la mesa, eso, ¿cómo se enfrenta? ¿Cómo se lleva? ¿Qué oportunidades nos deja al resto de los actores que estamos participando de la COP de seguir trabajando en la agenda climática? ¿De qué manera lo podemos hacer? Y ahí quizás un poco la mirada y las preguntas que se hacían los representantes provinciales que estaban en la conferencia, que estaban participando en ese momento de otros espacios de trabajo que tiene la convención, que no solo son los de negociación, sino la convención es un lugar de encuentro en donde todo el mundo climático, por decirlo de alguna manera, se encuentra para trabajar en sus agendas, potenciar las acciones que vienen llevando adelante, articular las distintas acciones, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba, qué iba a pasar con Argentina frente a todo eso?
Y las preguntas que recibíamos desde Argentina, ¿no? De, bueno, cuál es la situación que va a pasar, cómo sigue, eso se replicaba también desde Argentina, que creo que ahí lo que caracterizó y sigue sucediendo todavía esa etapa tiene que ver con la incertidumbre, una gran incertidumbre de cómo sigue, porque hay muchas cosas que no se sabe muy bien cómo van a seguir. Y la segunda instancia que tuvo que ver con, bueno, que es la última noticia que quizás hayan visto en los medios, de que al resto de la delegación argentina que no forma parte del gobierno también se les dio de baja su acreditación porque de alguna manera estaban representando al gobierno argentino, en particular representantes de provincias, representantes del sector privado, representantes de la sociedad civil que están participando también en la convención, y eso generó, si no más incertidumbre, que también obviamente eso sucedió, sí como una respuesta de parte de la comunidad internacional empezando a activar en pos de qué hacemos con Argentina, si se quiere. Porque mientras durante la primera semana y hasta ayer todos recibíamos muchas preguntas desde lo internacional, no solo desde los que nos venían siguiendo el proceso desde casa, sino también la comunidad internacional preguntando qué pasa, qué decisiones van a tomar, van a salir o no van a salir del Acuerdo de París. Eso es una opción, ¿qué se está discutiendo en Argentina? Había mucha pregunta, lo que a partir de que se retiran las acreditaciones del resto de la delegación, surgió más una especie de colaboración de, bueno, cómo podemos hacer que el resto de los actores de Argentina sigan formando parte del proceso en estas otras instancias más informales, si se quiere, ¿no? Y puedan seguir contando lo que están haciendo. Entonces ahí aparecieron un montón de organismos y organizaciones a nivel internacional que permitieron que los argentinos puedan seguir participando, no en representación ya del gobierno nacional, sino en representación de esos organismos que volvieron a acreditarnos, me incluyo, en el proceso, ¿no? Entonces hay dos momentos que me parecen como muy distintos, pero que de alguna forma el segundo representa el activar, ¿no? El poner a funcionar la respuesta, que es un poco de lo que también estamos todos esperando, ¿no? ¿Cuál va a ser la respuesta que va a tener la comunidad internacional? Porque frente a la incertidumbre, hoy todavía quizás es muy reciente para decir cuáles van a ser efectivamente los impactos que tenga la salida de la discusión, e incluso comparto con Soledad, espero eso no sea una opción siquiera, pero sabemos que está en discusiones la salida del Acuerdo de París. eh, o sea, todos los efectos de todo eso, quizás es difícil adelantarse porque no hay antecedentes tampoco. Entonces, como decía Soledad, Estados Unidos se retira del Acuerdo de París, pero durante 3 meses. Eso ni siquiera implicó que faltaran a una COP. Estados Unidos estuvo presente en absolutamente todas las conferencias de las partes. Nunca dejaron de estar representados. Entonces ahí estaremos viendo. Viendo. Sí, y ahí hay Y cómo pueden participar. Bueno, pero pensemos en que eso no va a pasar, por como eso, vamos a ¿no? tomar la teoría de Soledad firmes, pero bueno, también es un desafío pensar cómo podemos seguir participando desde los gobiernos subnacionales, los municipios y desde las organizaciones de la sociedad civil o sector privado, ¿no? Em, Florencia, y la otra pregunta sí, que después también le vamos a tratar que Cali continúe con lo que está pasando en la COP, es que me cuentes un poco los ejes centrales que se están discutiendo. ¿Qué es la nueva meta colectiva y cuantificada de financiamiento climático? Primero te tengo que levantar un monumento que lo pudiste decir todo de corrido, es Lo el tengo nombre más escrito. difícil de los que tenemos en la convención, y eso que ya de por sí es una agenda con muchas siglas. Sí, la nueva meta es una de las líneas, y quizás la más importante, de las líneas de negociación o de las que más se habla dentro de esta conferencia de las partes. Es uno de los resultados más esperados de esta conferencia, esta nueva meta, que viene a reemplazar una meta que ya tiene más de... Estoy sacando la cuenta desde el 2009 que 2009 Sole, ¿no? Sí, la meta anterior. Creo que se La aprobó en el 2015, pero sí. se La ratifica con de el Acuerdo de Cancún. París, pero la venían trayendo desde Cancún, de la conferencia de las partes de Cancún, Tenés razón. venían trabajando sobre esta meta que hoy está vigente hasta dentro de un par de meses, de que se tenían que movilizar 100.000 millones de dólares anuales desde los países desarrollados a los países en desarrollo. Desde el 2020 hasta el 2025, esa era la cifra que había que alcanzar anualmente. Cifra que recién se va a alcanzar este año, parece que el año pasado también lo podrían haber alcanzado, pero bueno, están todavía discutiendo sobre esos números.
pero nunca se llegó a terminar de cumplir. Recién en este último periodo estarían cerca de hacerlo, pero ya estamos terminando, ¿no? En 2025 empezaría a jugar una nueva meta, que es la que se está definiendo en este momento. Y atrás de eso vienen un montón de discusiones, es un proceso que se viene llevando desde la COP que se hizo en Glasgow, bajo la presidencia de Reino Unido, durante todo este tiempo, eso fue 2021. Durante todo este tiempo hubo talleres de negociaciones, talleres técnicos, llamando también a distintos expertos para que puedan consolidar esa meta, que no es solo un número, sino una forma y quiénes, no sé, un número es como lo que más resuena, ¿qué reemplaza los 100.000 millones de dólares que hoy tenemos? O sea, va a haber debería haber un número, voy a usar la conjugación verbal correcta, debería haber un número, por eso es cuantitativa. Pero además del número, es quiénes son los que tienen que aportar para que esa meta se cumpla, qué se cuenta y qué no se cuenta como financiamiento climático o como recurso movilizado, hacia dónde va, en calidad, en qué calidad va, si es una donación, si es un préstamo, si es un préstamo concesional. Todas esas cosas se están definiendo dentro de la meta. ¿A qué tipo de actividades tiene que financiar esos recursos que se movilicen? Entonces tenemos la mitigación como la gran estrella, si se quiere, o que hemos tenido siempre más presente dentro de las negociaciones internacionales, pero la nueva meta de lo que se está discutiendo también es cómo aseguramos fondos hacia la adaptación y hacia las pérdidas y daños, o si eso tendrían que ser metas distintas. Bueno, todo eso se está discutiendo. Hoy es quizás de las principales tensiones que se están dando. Yo suelo ser bastante optimista, pero la veo medio difícil, la verdad, en esta oportunidad. No vemos que haya grandes avances, sigue habiendo muchas diferencias entre los países, en particular entre los países desarrollados y los países en desarrollo. Estados Unidos tiene una visión muy particular también con respecto a la nueva meta, cuáles tendrían que ser sus características, en particular en lo relacionado con pérdidas y daños, así que todavía está todo bastante trabado. Suponemos que eso va a hacer que se alarguen las negociaciones. Y hay otros temas que se vienen arrastrando de otras COPs, o no arrastrando, suena mal arrastrando, no, vienen llevándose desde otras COPs, pero hay uno en particular que me parece particularmente interesante para seguir, que tiene que ver con el balance global, que fue como el gran resultado del año pasado. El año pasado se hizo una primera revisión de cómo veníamos en el proceso de implementación del Acuerdo de París y surgió una decisión en donde se enumeran acciones y procesos que deberían dar los países para aumentar su ambición y efectivamente intentar no pasar, o no salirnos de esa ventana de posibilidad de no superar la variación de la temperatura en 1,5 grados. Durante este año se está viendo qué vamos a hacer con eso que decidimos el año pasado, esto que dijimos, cómo lo vamos a seguir, cómo nos vamos a asegurar que lo que nos comprometimos en la COP en Dubái efectivamente se esté llevando adelante en cada uno de los países. Esa es un poco la discusión que se está dando y cuáles son los procesos que la Convención de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático va a desarrollar para poder darle seguimiento. Así que creo que esas son las dos grandes Perfecto, sí. discusiones. Sobre esa vamos a conversar un poquito cuando hablamos de la CNDC y ver ahí cuál es el Exacto. bache que nos falta. Lo pasamos a la A la segunda. segunda ronda, así que Perfecto. gracias, Florencia. Y ahora sí, Cali, vamos a aprovechar que vos tuviste un poco la mirada desde una organización internacional, más allá que seas argento, que para que nos digas un poco, bueno, también tu mirada sobre lo que pasó en la COP la semana pasada, lo que está pasando y también la mirada del sector privado, ¿no? De los argentinos, bueno, no solamente del privado, del sector privado argentino, sino también del posible financiador, no únicamente para descarbonización, sino para cualquier potencial inversión. ¿Cómo observás esos ánimos allá en la COP29 a partir de los anuncios? Y después sí, también que me hagas una referencia sobre las tensiones que se están dando, que estás viendo, para ampliar un poquito más sobre lo que conversó Florencia, también que nos digas cuáles son los ejes de tensión que vos observás en esta COP. Bueno, buenas tardes también para mí. Buenos días para ustedes. Se escucha bien, ¿no? ¿Se Sí. escucha? Sí. No digo bien, pero que se escuche al menos. A ver, yo igual que solamente voy a complementar en algo lo que estuvieron contando Soledad y Florencia. O sea, sí, claramente lo que sucedió, yo no estaba acá cuando pasó lo de la semana pasada, o sea que uno no pudo palpar de manera directa
las preguntas y las reacciones inmediatas, pero eso subsiste y creo que la palabra es esto de estupor, sorpresa, y las preguntas giran en torno, bueno, ¿qué significa esto, no? Un poco lo que contaban, esto significa que se van, que se quedan, en qué condiciones. Y la verdad que a mí lo que me parece destacable de esto y lo que lo hace, yo digo, como un acto tremendo en términos de diplomacia, es lo peor que han hecho, lo que se puede hacer, porque se han retirado de la reunión de la peor manera y que por eso genera estas dudas, porque no hubo una expresión de un statement, una explicación, una comunicación que justifique y de algún modo explique por qué Argentina se retiró de la conferencia. Y esto me parece un acto de, quiero usar algunas palabras, pero realmente es un acto de desprecio hacia el país organizador de la COP, el país que está haciendo, está hospedando la reunión. Es una falta de respeto a los demás miembros de la conferencia. En particular también a los países con los cuales Argentina comparte eh, grupos de negociación, de afinidad. Es decir, en este momento Argentina viene trabajando, intentando trabajar de manera conjunta con Uruguay, con Brasil, con Paraguay. Bueno, ni a ellos les llegó una comunicación que explique. Entonces, eso es lo que genera esta enorme confusión. Entonces, yo creo que en parte esto tuvo muy bajo nivel de impacto dentro de la conferencia, porque las preguntas se hacen a voz baja, un poco por lo que decía Soledad, nadie quiere a esto darle demasiada importancia o no darle la importancia que a lo mejor no tiene. Digamos, nadie quiere dramatizar algo que a lo mejor no es para dramatizar. Eso por un lado, lo otro es que creo que se justifica por el hecho de que en términos diplomáticos ningún país se puede poner a opinar sobre algo que no conoce. Porque si hubiera ese statement, bueno, podría haber alguna opinión en relación a que, bueno, si se justifica esto, lo otro, que sí, que no, bueno, no hay tal cosa. Por ejemplo, Papúa Nueva Guinea no vino a esta conferencia, pero desde hace un mes ya el primer ministro expresó por qué no venía. Eh, de algún modo el país está más que representado a través de AOSIS y lo que decía es que bueno, los resultados no están viniendo y no quieren perder el tiempo. Pero hay allí una justificación y creo que Argentina merecía tener o la conferencia merecía tener una explicación por parte de Argentina. Y no solo la conferencia, el pueblo argentino. Es decir, son nuestros representantes, le hemos dado ese mandato por varias vías, incluso hemos ratificado todos estos acuerdos vía el Congreso Nacional. Entonces, esto merecía una explicación. Y por supuesto, corona todo esto lo que explicaba recién Florencia, esta falta de comunicación, dejando a una cantidad de gente que está acreditada en esta categoría de ser miembro de la delegación oficial sin ser parte del gobierno, dejándolos en banda. Hoy apareció una comunicación de la conferencia donde le explicaba a ellos que sus acreditaciones caían. La verdad, eso debió haber sido una comunicación que el gobierno nacional les debió haber hecho de manera directa. Entonces, todo esto es una gran desprolijidad diplomática que me parece gravísimo. También algo que dijeron, porque supongamos que esto significa salirse del Acuerdo de París, eso no justifica salir de la reunión, porque esta es la conferencia de las partes de la convención. Y como bien se dijo, Estados Unidos cuando se fue del acuerdo no dejó de estar en las COP. Más, vamos un poquito más para atrás, cuando Estados Unidos se va del protocolo de Kioto, que fue por un tiempo más prolongado, fue en la época de Bush, allá por el año 2000, tampoco dejó de tener representación en las conferencias, simplemente que la parte del protocolo de Kioto la obviaban, pero en el resto de las negociaciones estaba presente la delegación de Estados Unidos. Entonces, por eso digo, tiene poco antecedente algo de este tipo, ¿no? Entonces, eh,
trato de poner, bueno, señalé un poco por qué tuvo bajo perfil, pero también la enorme desprolijidad que esto tuvo. Ahora, reacciones dentro del sector privado. Yo detecté dos que me parece importantes. Una que se dio a través de alguna declaración que hizo un dirigente de la UIA, que me parece interesante, que también simplemente de una manera muy suave, señalando la necesidad de sostener estos compromisos y lo que significa en términos de inversiones. Y algo muy parecido que hoy lo detecté de parte de Coninagro con respecto a las exportaciones agrícolas de Argentina, en cuanto a que, digamos, se va camino a cumplir con todos los requisitos que está teniendo el comercio internacional en relación a esto y que sería muy malo que por, digamos, política doméstica hubiera complicaciones en ese sentido. Creo que el sector privado tiene que expresarse bastante más en esto, tener más madurez. Yo espero que algo más aparezca. Creo que apareció desde el lado eh, subnacional. El COFEMA tuvo por lo menos lo detecté hoy, el Sí. COFEMA salió expresando de manera contundente esto, digamos, el rechazo a esta actitud que tuvo el gobierno, explicando largamente todo lo que ya sabemos, por qué conviene y la continuidad que hay que darle a esto. Creo que fue un voto unánime, por lo menos así pareciera en el documento. Eso es muy importante. Y por supuesto que esto ya tiene efectos, tiene efectos. Es decir, no voy a dar nombres, pero claramente ya una pequeña actividad que era para presentar un acuerdo de cooperación entre Alemania y un proyecto privado que se desarrolla en Argentina, ya tuvo una señal de, bueno, no hagamos demasiado agite con esto porque vamos a esperar a que todo quede más claro para ver cómo seguimos. O sea que ya comenzamos a tener ese tipo de ruidos y yo creo que todas las embajadas están esperando que se defina. Para redondear, es cierto, esperemos que esto no avance. Yo creo que está en pleno desarrollo. Lo dijo el embajador, estamos revisando. eh, Va a ver qué se hace. Creo que esto está en desarrollo. Yo diría, hay dos señales, cierro con esto, hay dos señales. Una señal puede ser muy mala, como decía Soledad, hay un alineamiento con una radicalidad y una pirotecnia discursiva con Trump. Eso indicaría como que esto va a ir increciendo y puede llevarnos a algunas decisiones más radicales. Por otro lado, hay que mirar lo que pasó estos últimos 2 días en el G20. Porque una cosa es Naciones Unidas, donde, por decirlo de manera simple, cada país un voto. Otra cosa es el G20, donde allí no es cada país un voto. Ahí pesa cada uno a su manera y claramente allí hubo un ordenamiento de Argentina. O sea, Milei quería ir a hacer su acting en el G20 y yo creo que no lo dejaron. Macron mediante, China mediante, India mediante. No le iba a arruinar la reunión a Lula, ni se lo iban a permitir. Y yo creo que ahí había un interés de tener esa reunión con China, y China no iba a querer tener una reunión con un país que 1 hora antes había hecho un escándalo. Entonces, creo que allí hubo un frenazo, hubo un alineamiento, y ahí diría, esa es una señal de que a lo mejor hay posibilidades de que Es haya, positivo que sí, haya, haya un emprolijamiento de todo esto. haya otro Milei. Es un G20 con Biden, ¿no? También hay que ver un Sí, G20 sí, claro. Bueno, con pero el Trump, pero G20. bueno, pero sí, es un aspecto positivo en todo lo que hemos visto las semanas pasadas de estos días, ¿no? Sí, allí donde valen los países tienen su peso, ahí no es cada país un voto. Hay países que tienen varios votos y bueno, China es uno de ellos, India es otro, estaban acompañando a que esta era la reunión de Lula y no se la vas a arruinar, etcétera, etcétera. Y yo creo que ahí violín en bolsa, porque firmó todo, Agenda 2030, firmó todo. Todo. Bueno, gracias, Cali. Ahora sí vamos a seguir a ir un poquito a la segunda ronda y
el título de la charla, el motivo, pero bueno, fue pensado hace 2 meses atrás sin todo este contexto. Eh, Soledad, quería que nos cuentes un poco por qué son las CNDC, por qué es importante la CNDC a nivel multilateral, cuál es el beneficio de tener una NDC para nuestro país, qué implican la NDC 3.0, que nos hagas un poco de marco y después vamos profundizando con los otros panelistas. Buenísimo. Bueno, sí, muy interesante todo el desarrollo y coincido con lo que dijo Cali, que, bueno, me hace una entrada para explicar cómo funcionan las CNDC. Básicamente, en el Acuerdo de París lo que se decidió es que en gran parte por la presión americana, ¿no? Que cada país decida cuál es su meta. Entonces es un acuerdo donde la meta se define de abajo hacia arriba. No hay una meta global, más allá de que la ciencia dice que no deberíamos superar el 1,5 grados, los 2 grados, pero no hay una meta cuantificada en términos de emisiones. Sabemos que tenemos que tratar de no pasar los 2 grados, pero cada país expresa su meta en términos de emisiones que va a reducir y después estas metas se suman para saber cuál es la meta agregada. Y la forma en que se construyó el acuerdo, para los que quizás conozcan cómo funciona la Organización Mundial del Comercio, donde se realizan diversas rondas cada tantos años para mejorar las preferencias que uno le da a otros países, se construyó un poco de manera similar, con diversas rondas que se van a hacer cada 5 años, donde tenemos que ir mejorando la meta agregada para llegar al objetivo del 1,5 grados o 2 grados. Entonces, estos ciclos incluyen la presentación de las contribuciones nacionalmente determinadas, o NDCs, por cada país, donde cada país se autoimpone una meta, y ahí la obligación es presentarla. No hay una obligación de qué tiene que contener la NDC. Esto para aclarar qué implica quedarse en el acuerdo. ¿Qué implica quedarse en el acuerdo? Tenemos que presentar la NDC, no nos dicen qué tiene que decir. El ciclo continúa, todos los países presentan su NDC al mismo tiempo, que esto es en el 2025, nos toca a todos presentar la NDC a 2035. Después va a haber un informe del IPCC, que es cada 5 años, que creo que ya será el 7º, explicando dónde está la situación mundial en términos de mitigación y dónde estamos en términos de cómo se está comportando el clima. Después hay un Global Stocktake, donde todo esto se evalúa en conjunto para ver qué tan lejos estamos cuando tratamos de agregar todas las metas, que es complejo porque cada uno lo calcula a su manera, pero bueno, ya hay algunos indicadores para calcular la meta agregada. Y luego viene la siguiente NDC a los 5 años. Y en el medio se van presentando los inventarios, donde uno ahí muestra cómo va cumpliendo. Entonces, básicamente lo que le toca a Argentina en el 2025 es presentar su inventario, que ya está listo, se llama informe de transparencia, y presentar una nueva NDC. ¿Cuál es el beneficio? Y te lo dejo cortito. A nivel global es un tema de transparencia. Si nosotros no presentamos nuestro inventario, nuestra NDC, básicamente estamos impidiéndole en nuestra pequeña medida de lo que pesamos, que es un 0,8% de las emisiones globales, es para hacer el cálculo de dónde estamos necesitan el dato de Argentina. Entonces, realmente tener el dato y no presentarlo, o sea, tener el inventario hecho y no presentarlo es casi de mala fe. Yo creo que no sería aceptable. Sé que los técnicos de ambiente han elevado ya el inventario al ministro Francos, creo que es el ministro que les corresponde. Ese inventario hay que presentarlo. No hay ninguna duda, no se puede discutir. Además, hoy somos parte del Acuerdo de París, tenemos que presentar el inventario. La NDC también la tenemos que presentar para mostrar nuestro esfuerzo y nos lo va a pedir cualquiera que venga a hacer una inversión en Argentina. Cualquiera que venga, de cualquier tipo, hasta los del oil and gas, piden saber cuál es la trayectoria del país en términos de descarbonización, hasta las petroleras. Entonces, realmente no hay razón para no presentar la NDC. Pero eso ya es un beneficio propio. Si vos me decís, ¿para qué nos sirve tener una NDC?
nos sirve para tener una planificación en el mediano o largo plazo de hacia dónde vamos con nuestro desarrollo. ¿Cómo estamos considerando este tremendo riesgo que presenta el cambio climático? Creo que es un tema de hasta, digamos, de cumplimiento de los deberes de un funcionario público, porque hay un riesgo que es el cambio climático. Hay gente que se murió por dengue, hay gente que se muere por los fenómenos climáticos extremos. La ciencia nos dice lo que va a pasar. ¿Cómo un funcionario público se va a negar a considerar un riesgo grave y a tomar y adoptar un plan para abordarlo? Y eso es una NDC, es un plan. Uno adentro puede poner lo que se le dé la gana con la visión que se le dé la gana. Y eso lo permite el Acuerdo de París. Entonces, bueno, eso es lo que yo creo que el país debería hacer, presentarlo en CNC, presentar su inventario, y si después no quieren ir a las reuniones, la verdad, eso solo nos perjudica a nosotros. Realmente al mundo no le importa demasiado si Argentina está sentada o no. Es en beneficio propio que uno va a las reuniones para aprender, para conseguir financiamiento, para hacer relaciones, digamos, y para representar los intereses del país, obviamente, ¿no? Soledad, las nuevas NDCs deberían presentarse antes de febrero de 2025, pero hay posibilidades, ¿no?, de extender dentro, o bueno, Soledad o Florencia, que la veo ahí, digo, hay más plazo, ¿no? De ese, digamos, Sí, tenemos... el plazo de febrero es porque ellos después las quieren compilar y las quieren presentar para que después los países los puedan considerar. La próxima COP es en Brasil, tengamos en cuenta. Entonces, idealmente tiene que estar antes de la COP de Brasil. Eso sería lo razonable. No sé, Flor, ¿cómo lo ves? Sí, ahí quedó medio raro. En un punto el plazo es 2025. Entonces, en cualquier uno hasta el 31 de diciembre tendría la posibilidad de presentarlo. Siempre se intentó y la comunidad internacional presiona mucho para que se presenten antes cuando se cierran esos ciclos, que se presenten antes de la conferencia que se haga ese año para poder mostrar los resultados y los avances. Pero sí, para esta ronda, en una de las decisiones más relacionadas con este tema y los ciclos, se habló ya de febrero, de tener por lo menos 9 meses para poder procesarlas. Entonces, ahí las negociaciones internacionales usan términos como invita fuertemente a los países a presentarlo. O sea, ya hay un grado de presión formalizada, si se quiere, que eso antes siempre era a través de pedidos entre las partes. Ahora quedó escrito en una decisión de que las partes deberían hacer todos los esfuerzos posibles para presentarlo en febrero, antes de febrero, para que puedan hacer esa compilación. Y para febrero faltan 3 minutos. Así que No, quienes no hayan empezado ese proceso, quizás sea complicado presentar antes de febrero una nueva NDC, ¿no? sí, y también les preguntaba por el sentido de las NDC, de lo que decía Soledad, un plan a futuro de cómo hacerlo. No ha habido participación y por eso la pregunta, ¿cuál podría ser el plazo? Porque también, nada, la sociedad civil, los otros sectores, creo que estamos esperando poder participar de ese diseño, ¿no? Y todavía no ha habido una sola reunión, creo que fue en la que se presentó el informe de transparencia, algunos resúmenes. Florencia, ahora sí te voy a preguntar, porque vos tuviste experiencia en llevar adelante el proceso de la anterior NDC, la actualizada también, ¿no? Las dos te tocaron. Y está bueno que nos cuentes cuáles fueron las barreras y también las oportunidades que tuvo el país en el proceso de elaboración de su anterior o sus anteriores NDC. ¿Y cuál es la reducción que tenemos comprometida hasta ahora y cómo observás en este contexto? Bueno, que sabemos que es bastante incertidumbre, por ahí le estoy preguntando algo medio complicado, pero ¿cómo observás el contexto, la situación para pensar en esto, en el salto, en la ambición, ¿no?, a futuro, en lo que se viene este año? Sí, empiezo quizás por los desafíos que implican la elaboración de una NDC, que tienen que ver, al menos a mi entender y en base a los procesos que tuvimos que llevar adelante en 2020, cuando se presentó la segunda NDC. La primera se presentó en el 2016, así que seguro eso le puede también contar al respecto, pero la segunda se presentó en el 2020 y se hizo una pequeña actualización, y fueron en 2021, que fueron dos procesos muy distintos, porque esa actualización sí fue como un ajuste en los números, que en donde no hubo un proceso, como bien decías, Consuelo, recién, un proceso participativo de construcción de una política pública.
Y ahí quizás resaltar lo que dice la normativa nacional, más allá de los acuerdos internacionales, tenemos una normativa nacional, una ley de presupuestos mínimos de adaptación y mitigación al cambio climático, la ley 27520, que también la mencionaba Soledad al principio, que fue aprobada por unanimidad en el Congreso, que establece fundamentalmente que la política nacional, y entendemos ahí adentro también los compromisos que asuma Argentina como parte de los acuerdos, tienen que ser construidos de manera participativa. Y hace mucho foco en eso la ley. Entonces, fortalece y termina de formalizar el Gabinete Nacional de Cambio Climático, que a través después de la reglamentación de la ley se establecen los distintos espacios, pero hay mucho de construcción de política pública, participativamente, ¿no? Y ahí creo que eso es un desafío en sí mismo, poder lograr sentar todos los actores a la mesa para poder decidir. Es un desafío, actores con distintos intereses. Los conflictos de intereses son quizás el punto más difícil de la construcción de una nueva NDC y quién se hace responsable, particularmente en un país como Argentina, en donde las emisiones vienen fundamentalmente de de cuatro sectores, podríamos decir: la generación de energía, el transporte, la deforestación y la ganadería, pensándolo en subsectores y no solo como los piensa el inventario, sino como actividades. Esas son las principales fuentes. Entonces tenés intereses que se encuentran en quién asume la responsabilidad por la reducción o por lo menos por la limitación del crecimiento de las emisiones. Ya ni siquiera hablar de reducciones. Entonces hay un desafío grande ahí de poder generar los consensos que se necesitan para poder abordarlo. No solo desde la mitigación, sino también desde la adaptación al cambio climático. Y ahí empiezan a surgir las oportunidades, ¿no? Porque generar esos espacios de discusión y de generación de consensos es una oportunidad de pensar al país de otra manera y cómo podemos pensar Argentina a largo plazo, de manera integral, incorporando la mirada de cambio climático, pero también otros factores y otras aristas relacionadas con el desarrollo sostenible que nos permitan mejorar la calidad de vida de los argentinos y las argentinas, ¿no? Un poco lo que estamos buscando, lo que de alguna manera esperamos que se busque, más allá de un compromiso numérico, que como decía Soledad es muy importante, tener ese compromiso, poder mostrarlo y poder hacer un monitoreo de ese compromiso es muy importante, pero nos da esa oportunidad de pensarnos de manera integral. Me parece que eso es lo más interesante incluso del proceso de conformación de una nueva NDC, porque, insisto, más allá del número, tenemos que tener un plan detrás de eso y construir un plan para poder alcanzar ese número. ¿Cómo veo la posibilidad de aumentar la ambición de Argentina, que era un poco tu segunda pregunta, frente a la posición del gobierno nacional? Lo creo bastante difícil. Quizás podemos apuntar a que se sostengan los compromisos, eso ya me parecería un montón. Si logramos eso ya estaríamos bastante bien, pero aumentar la ambición ante algo que el gobierno no reconoce como un problema lo vería como medio contradictorio, pero espero también se entiendan las implicancias de no poder hacer una revisión en términos de ambición del compromiso a nivel internacional, de posibilidades de acceso a financiamiento y demás. Y ahí también la ambición, me parece importante como ponerlo sobre la mesa también, no implica solamente un aumento o sea, que nuestro compromiso Número. sea nos implique más esfuerzo, sino que podemos también empezar a incluir otros aspectos dentro de la NDC que la conviertan en más ambiciosa. Cuestiones de transparencia de los datos, seguir mejorando. Argentina en realidad siempre ha sido un muy buen alumno en esos términos, siempre ha enviado sus reportes en tiempo y forma, con una calidad de información muy, muy buena. Siempre ha sido resaltado a nivel internacional lo buenos que son nuestros inventarios y nuestras comunicaciones nacionales. O sea que bueno, ahí, pero incluso así se podría seguir mejorando en ese sentido. Podemos aumentar nuestra ambición en términos de adaptación, nuestra ambición en términos de financiamiento, y financiamiento para buscar afuera y cómo direccionamos el financiamiento interno o redireccionamos cómo son los flujos de fondos a nivel nacional. Entonces, hay muchas formas en las que podríamos ser ambiciosos, más ambiciosos en nuestra NDC, y me parece que ahí puede haber una clave para poder pensar una nueva NDC durante el 2025. Muy bueno. Un buen dato. Tenemos mucho por delante para tratar de incidir o pedir o reclamar. Cali, yo te voy a pedir, es un poco más complejo porque sabemos que recién algunos están presentando sus nuevas NDC, sé que he visto, vos seguís algunos nuevos anuncios, pero que nos hagas un poco una
un resumen sobre lo que tienen presentado hoy los países, digamos, lo que estaba en el Global Stock Take, qué es lo que nos falta y qué es lo que estás viendo de las NDC que se están presentando hasta el momento, que no sé si son muchas, pocas, pero que nos hagas un poquito el panorama de lo que vamos, digamos, de lo que se viene para la NDC 3.0 en función de lo que se ha presentado hasta ahora. Bueno, a ver, lo que se presentó hasta ahora es poquito, poquito. Creo que el caso de lo que contaba, de lo que se contaba del Reino Unido es quizás sobresaliente. La verdad que las cifras comienzan a dar vértigo, ¿no? 81% de reducción, son cifras. Vamos a ver cifras que van a impactar. Y la verdad es esa, ¿no? Ya la curva descendente de las emisiones tiene que ser notables. El caso de Brasil presentó una NDC que tiene un rango, pero llega al 67% de reducciones. No recuerdo cuál es el año base, si 2005, no recuerdo cuál es el año base de Brasil. Así que, bueno, sé que también Emiratos Árabes presentó la suya, no recuerdo la cifra, era alrededor del 30%, me parece que era. Y hubo una actualización, creo que de Suiza, pero era la del 2030. Entonces, es eso lo que se presentó. Yo creo que va a haber un buen número de países que presenten eh, a febrero del año 2025, pero va a haber un gran número de países que no van a llegar. Ahí estamos nosotros, pero ¿sabe cómo? No vamos a llegar a presentar una NDC. No, sería poco serio, además no lo recomendaría hacer. Cuando decís a Preferiría. llegar a febrero, ¿querés decir o dentro de Claro, esta claro, conferencia? preferiría, ojalá, por supuesto, que se presente, pero a esta altura de las circunstancias no alentaría que la hagan de manera expeditiva. Entonces, eso es lo que se va perfilando. El nivel de reducción necesario es enorme. Globalmente estamos hablando de más del 50% reducciones con respecto a lo actual, ¿no? Entonces son reducciones que van a estar en ese orden seguramente, casi todos, más algunos, otros menos. Yo quiero agregar a lo que decían Soledad y Florencia. El proceso de la NDC tiene que tener las características que se mencionaron, pero mucho más esta, porque el proceso de la NDC del 2015-2016, o sea, esa primera NDC de arranque del Acuerdo de París, fue una NDC pensada, bueno, vamos a poner un poco una meta que mejore lo tendencial. De algún modo nos preparamos, prolijamos el manejo de la información como para prepararnos a presentar NDCs. Creo que después la de 2020 ya implicó un ajuste, pero es más que nada una estabilización. Incluso la de 2021 es un pequeño ajuste, pero podríamos decir que casi como que son NDC bastante posibles. Entonces, no, la negociación, esto que hablaba Florencia, ¿no? De los sectores que tienen que verse involucrados en esto. Creo que la NDC próxima ya es una NDC que va a incluir poco o mucho una reducción importante con respecto a lo que hoy está sucediendo. Por lo tanto, ya va a haber un movimiento en todos los sectores de la economía, de los que se mencionaban, agricultura, ganadería, la energía, transporte, bueno, por supuesto, deforestación. Entonces, me parece que hay que tener en cuenta esto. Va a ser una NDC que tiene que ser muy dialogada, muy negociada, muy consensuada, porque esto va a implicar una tarea importante para estos sectores que estamos mencionando. Es decir, casi como que en las anteriores NDC participaron los muy interesados en esto, ¿no? En esta van a tener que participar todos, y especialmente los no interesados. Van a tener que estar involucrados en este proceso. Así que yo enfatizo ese aspecto.
Cali, ¿y Y vos te animás a decirme un porcentaje, más allá que por influencia decía, no es necesariamente los números, ¿no? Se puede aumentar en cuestiones cualitativas bueno, también, y remarcó una cantidad de cosas positivas que ha le hecho el país saco que está bueno, pero a escuchá, vos te pido el número. no, ¿Te claro, animás a yo algún porcentaje no, razonable, muy no razonable? no me No. pidas razonabilidad, me saco el activista de adentro. A ver, si uno traza una Pongamos en trayectoria contexto que, perdón, estamos hablando, esto sería 2035, ¿no? Cuando estamos hablando. 2035, claro, suponiendo una trayectoria de emisiones en la cual más o menos vamos al 2030 donde estabilizamos. Argentina ya pasó su pico de emisiones y está por debajo del pico, creo que había sido el 2016 o algo así. Eh, si estabilizamos, 2007, perdón, Cali, 2007 pico de emisiones de 2007, Argentina. 2007, Ujú. tenemos que empezar con un declive pronunciado. Si uno hace esa trayectoria, la dibuja de manera esquemática, decir, bueno, más o menos tiene que ser así. Y bueno, respecto a las emisiones, fueron 401 millones de toneladas el inventario nuevo, ¿no? Bueno, de 401 millones tenemos que bajar al 60%, que está en el orden de lo que yo les decía, ¿no? Entonces, podrá estar un 50, podrá estar un 40. Bajar un 40% es una barbaridad. 30%, ¿sí? Entonces, lo primero es lo que decíamos, ¿no? De la construcción de la NDC, en este caso, ya no es un ejercicio que lo va a desarrollar los cuadros técnicos del Estado con, bueno, los sectores más entusiastas y algunos los más movilizados. Creo que esta necesita el Estado involucrarse completamente, todas las áreas, lo que llamaríamos el gabinete, pero en serio, y todos los sectores de la economía. Y particularmente digo aquellos que son los más reticentes. Entonces, porque esto va a requerir después políticas, va a requerir normativas, va a requerir regulaciones nuevas, etcétera, etcétera. Con los beneficios que ya mencionamos, ¿no? El hecho de que eso va a estar en línea con lo que nos van a exigir los mercados, etcétera, etcétera. Es decir, que lo que se viene es bravo, eh, y no va a poder Argentina presentar algo demasiado laxo. Porque el Acuerdo de París está pensado, como bien se describió antes, como un acuerdo dinámico, donde no hay una obligación, pero sí te están mirando todos. Y en ese mirar todos, ahí aparece como pareció el correctivo en el G20. O sea, si yo estoy haciendo el esfuerzo y yo estoy ajustándole las tuercas a mi industria y vos tenés exportaciones que llegan a mi país, yo no voy a poner en una situación incómoda y de injusticia a mi propia economía, entonces te voy a exigir. Entonces, el mecanismo, el Acuerdo de París, si bien pareciera ser totalmente voluntario, bueno, es una sana vigilancia mutua, ¿no? Y eso está bueno, me parece que esa es la manera virtuosa, por eso tiene estos periodos de revisión, ¿no? 2030, 2025, COP30 es un poco un reseteo del Acuerdo de París. Eh, por eso tanto énfasis en estas NDC, mucho más que cuando fue el 2020. Perdón que la estoy haciendo larga, pero digo para poner en dimensión. Entonces yo creo que la verdad, si yo tuviera que recomendarle algo a Lamas, le diría, no intentes presentar algo en febrero, sí presentemos algo en el segundo semestre, pero que sea más o menos digno y que podamos decir es un acuerdo del país, porque esto va a requerir, no podemos después estar discutiéndolo. Por Si lo sectores. hacemos, yo no sabía que pretendían que yo hiciera eso. En fin, bueno, Soledad, ¿qué temas te parece que deberían tener, que deberían entrar en esta nueva NDC, imaginando una visión libertaria o teniendo en cuenta este contexto? Mirá qué Está buena pregunta. la pregunta, Consuelo, porque la idea es eso. Uno puede hacer lo correcto mirando desde la visión que quiera. O sea, tenemos que ser todos un poquito más amplios, lo digo
personalmente, ¿no? De decir, bueno, este problema se puede enfrentar con este librito, y si no le gusta este librito, bueno, acá tengo otro, ¿no? Como dice el chiste. Entonces, yo estuve pensando un poco en esto, y hay algunas cuestiones. Por ejemplo, en este momento Argentina tiene, y esto Cali lo sabe mejor que yo, un problema muy severo de transporte eléctrico. Digamos, hay un embudo, tenemos el riesgo de tener cortes de luz a fin de año, ya salió en los diarios, el gobierno ya sacó una norma para limitar la demanda eléctrica, que eso implica, en cierto modo, restringir la producción. Eso es algo que a un gobierno libertario no le conviene, porque la idea es que el sector privado haga todo lo que tiene que hacer y que crezca, etc. Entonces, si nosotros queremos que el sector privado crezca, que no haya restricciones y no haya cortes de luz, necesitamos más transporte y más producción, generación eléctrica. Y si queremos exportar el gas, que pareciera ser lo que el gobierno quiere hacer, nos conviene desarrollar las renovables a full, al máximo posible. Están bien en términos de precio, Argentina tiene todos los recursos para hacerlo, entonces en una lógica libertaria no hay ninguna razón para no desarrollar las renovables en su máxima expresión. Y eso requiere renovar la ley de renovables que vence el año que viene, y eso podría integrar plenamente una nueva NDC. En línea también con lo que firmó ayer el presidente, que es triplicar las renovables, que es el mandato que viene a nivel internacional, que se reafirmó en la última COP, pero que ayer en el G20 él lo firmó. Entonces, ¿queremos triplicar las renovables? Bueno, digamos, rearmemos la ley de renovables. Otro tema interesante sería, como también hay que discutir tarifas, porque también viene la revisión quinquenal de las tarifas, y como se vienen ya algunos ajustes de carbono en frontera, que los mencionó Cali, porque los países obviamente en cuanto empiecen a tomar medidas más serias, también se las quieren imponer al que te va a vender. Tenemos que revisar el impuesto al carbono porque, y esto es un tema puramente de estrategia, a nosotros nos conviene que todos los impuestos que le estamos poniendo a nuestros productores sean rearmados como impuestos al carbono, porque ellos de todas maneras lo están pagando. Entonces nos conviene que se lo reconozcan, pero para eso hay que rediseñarlos para que sean efectivamente impuestos al carbono, y que eso además beneficie a los más limpios, ¿no? Que te permite eso también, a través de un precio al carbono, potenciar dentro de la economía la reducción de emisiones. Esos son los temas. Bueno, la energía distribuida también hay enorme potencial para extenderla. Ya tenemos la ley, lo único que falta son pequeños empujones para que las distribuidoras puedan efectivamente incorporar toda la energía distribuida. Algunos temas de costos, de importaciones que habrá que resolver, pero que tampoco son complejos. Entonces, realmente hay mucho que se puede poner. Y volviendo a lo de Cali, digamos, yo creo que de máxima, como dijo Cali, habría que hacer todo bien. Suponiendo que el gobierno no tiene ganas de hacer todo tan bien, pareciera ser, yo creo que de mínima tenemos que estar alineados con el G20. O sea, nosotros no vamos a poder ir a la reunión de G20 el año que viene en Sudáfrica y que 19 países hayan presentado su NDC y Argentina sea el único que no la presentó, o todos dijeron que van a reducir al menos un 30%, etcétera, y Argentina no va a reducir nada. Eso cae muy mal, no se permite, como dice Cali, no lo permiten. Te empiezan a presionar por todos lados, por el FMI, por el Banco Mundial, por los donantes, por el que viene a hacer una inversión en las represas, por el que viene a hacer una inversión en los autos eléctricos. Todos te van a pedir que vos estés alineado. Entonces, de mínima hay que hacer lo que hace lo del G20, y de máxima, bueno, hay que hacer las cosas bien, que es lo que propuso Cali, que sería la situación ideal. Muy bien. Bueno, Florencia, contanos vos un poco, ahora hablando siempre sobre este plan, sobre las NDC, ¿cómo están las provincias para, digamos, si viene medio flaco el soporte de gobierno nacional en este impulso? ¿Cómo están, cómo ves el tema de las provincias para avanzar en la ambición de la meta?
Bueno, las provincias tienen las mismas dificultades que tiene el gobierno nacional a su escala, ¿no? Para poder generar avances contundentes o robustos en la agenda climática que tiene que ver con estos intereses cruzados que muchas veces se presentan para poder generar políticas y que las viven mucho más de cerca, las provincias porque tienen los sectores mucho más cercanos, como golpeándole la puerta desde más cerca, si se quiere. Entonces hay un desafío y una capacidad de respuesta a esos intereses cruzados quizás menor desde las provincias que el peso que puede tener el gobierno nacional frente a una situación como esa, ¿no? Entonces, bueno, tienen ese desafío que es a su vez una oportunidad de repensar cómo llevan adelante sus cosas. A mí me gusta pensarlo más en esos términos. Se vienen preparando ya con la aprobación, con la entrada en vigencia de la ley de presupuestos mínimos. Las provincias están obligadas a presentar sus planes de respuesta al cambio climático, o sea que ya vienen preparando y vienen en un proceso de profundizar la discusión con respecto al cambio climático en cada uno de sus territorios. Creo que todavía hay mucha capacidad por generar en los equipos técnicos, incluso provinciales, para que puedan generar la información que necesita para tomar decisiones robustas a nivel político también. Entonces, bueno, todavía hay mucho trabajo para hacer, en particular desde el Consejo Federal de Inversiones. Estamos trabajando en eso, en cómo las podemos acompañar para poder llevar adelante el plan el plan de respuesta como una forma de discutir todas estas cuestiones, ¿no? No solo por el plan documento en sí, sino por las capacidades que eso genera a nivel de cada una de las provincias, la información que pueden obtener, cómo les puede ayudar a tomar decisiones en términos de desarrollo, atraer inversiones. Los gobernadores están empezando a ver que es una oportunidad para atraer inversiones, poder generar proyectos en sus propias provincias que contemplen la mirada ambiental, porque, bueno, ya algo lo venimos comentando, ¿no? Pero las finanzas el mundo de las finanzas a nivel internacional se está alineando. Ellos incluso lo llaman alinearse al Acuerdo de París, es un proceso que existe como tal, que tiene hasta una etiqueta, este banco está o no alineado a París. Entonces, eso es una evaluación que hacen el mundo de las finanzas de ellos mismos. Entonces, bueno, piden que los proyectos que se financien desde esos lugares estén alineados también a los objetivos del Acuerdo de París y en particular a los de las NDCs de sus países, del lugar en donde se ejecute ese país. Entonces, no contar con una NDC clara también implicaría eso, también implicaría como perder parámetro de alineación o no, y por ende de mayor dificultad para acceder a ese tipo de financiamiento y de operaciones con los organismos multilaterales de crédito, ¿no? Entonces, las provincias se están preparando, creo que todavía hay mucho camino por recorrer, por seguir recorriendo, pero están, al menos la gran mayoría, o nadie se ha expresado en contra todavía de llevar adelante ese camino, ¿no? De un poco ponerse a la delantera de esa discusión, que fue un poco el proceso que se dio en todos los países cuyos gobiernos nacionales decidieron desacelerar o retirarse de las conversaciones de cambio climático. Pasó en Estados Unidos, cuando Trump intenta denunciar el Acuerdo de París, que se conformó un movimiento liderado por gobernadores de estados. En Brasil también sucedió lo mismo. Los estados, en ese caso, también decidieron ponerse a la delantera y tomar como otro nivel de responsabilidad frente a la agenda. Tendremos que generar las capacidades para que eso suceda de la mejor forma posible y hacer las cosas bien y apostar a que se hagan las cosas bien, como decía Sole recién. Bien, tendremos que apostar a las leyes de presupuestos mínimos ambientales, que por ahí tanto han resistido a las provincias, pero en estos casos pueden ser un plafón de marca, ¿no? Ante el retiro de la política nacional. Ujú. Cali, ahora sí voy a vos y ya después tenemos preguntas del auditorio, así que tengo un par más y vamos a ir pasando para estar dentro del tiempo que le estamos robando con esta charla que realmente está siendo sumamente interesante. Vos hablaste de los sectores, ¿no? Que estén todos sentados, de que después no salga alguno con una cosa u otra. Mirando hacia adelante, más allá de la complejidad política que nos podemos encontrar ante el negacionismo climático, el gobierno nacional y demás, pensando en un plan a futuro de estas nuevas NDC, ¿qué sector te parece que va a ser el más complejo?
y poniéndole nombre y apellido, ¿no? Ves complejo el sector de energía, ves complejo el sector del agro, ves complejo el sector del transporte, me decís todos, no hay ninguno, No, digamos, no. ¿cuál entendés que va a ser el gran desafío en caso que estemos sentados a la mesa, que sigamos dentro del Acuerdo de París, que pensemos en realmente una NDC 3.0 participativa y demás? ¿Qué sector? Sí, mira, retomo de lo que dijo Soledad. Todo eso que describió está pasando en el mundo de la energía y ahí agrego, casi todo eso es costo efectivo, o sea, es competitivo ya. Entonces, viste, a veces yo discuto mucho, parezco malhumorado, pero a veces cuando Argentina llora financiamiento. Y la verdad que buena parte de la tarea que tenemos por delante, por lo menos en el corto y casi diría el mediano plazo, 2030 seguro y un cachito más, todo lo que tenemos que hacer es costo efectivo y se hace solo. Si dejamos las condiciones de contorno más o menos ordenadas, hay financiamiento, lo obtiene el privado, lo puede hacer. Miren que hoy las renovables se están moviendo solo por la demanda de corporaciones que quieren bajar emisiones y sector privado que le está produciendo energía. No se puede hacer más, por lo que decía Soledad, no están las líneas eléctricas. ¿Por qué no están las líneas eléctricas? No porque nos falte financiamiento. Te tiran por la cabeza hoy la CAF, el BID, el Banco Mundial, si vos querés hacer líneas eléctricas, porque consideran una prioridad top en materia de transición energética. No lo hicimos por falta de planificación y por falta de vocación. Tuvimos, en el caso del gobierno de Alberto Fernández, hubo tres gestiones en el Ministerio de Energía con tres improntas totalmente distintas y hasta que se pusieron de acuerdo, recién en la última empezaron a invocarle, pero hubo una parálisis fenomenal. Y ahora un año de este gobierno donde también el sector energía, el área de energía, parálisis total. Es decir, eso tiene costos. No hicimos líneas eléctricas. En el gobierno anterior, cuando se iba a comenzar, eh, empezó la crisis del 2018-2019, no hubo más crédito. Entonces, la verdad, ahí, no, ahí fallamos. Entonces, si hacemos líneas eléctricas, buena parte de la descarbonización del sector energético y en una segunda etapa del sector transporte, lo podemos hacer costo efectivo y con financiamiento que puede tomar el privado. Yo recién, la semana pasada, una empresa para financiar un parque solar vendió bonos, digamos, de capitalización, dos bancos, la cooperación holandesa, etcétera, la plata está. Es decir, a veces, más que faltar financiamiento, faltan proyectos. Entonces, me parece que eso es fácil. Creo lo que los otros sectores que se mencionaron, también hay que ordenar algunas cosas para que suceda. Obviamente, el sector difícil es el sector agropecuario. El sector es difícil porque naturalmente es difícil y porque la hacen difícil, ¿no? Eh, Debo decirlo. El sector ganadero está con una actitud así combativa, a la Las vacas no defensiva. contaminan. ¿Viste? Inútilmente porque nadie les está pidiendo cosas extravagantes ni mucho menos. Por otra parte, claramente el sector de la producción de alimentos es como la última milla, es el sector más difícil, es un sector difícil. Difícil naturalmente, y eso hay que dejarlo para casi, no digo el final, pero antes paramos la deforestación, que también para eso hay ayuda y podemos generar institucionalidad para lograrlo, y porque además los mercados no lo piden. Entonces, ¿ya cuánto es la deforestación? Estamos hablando del 13%, ¿no? Florencia, ¿te acordás? ¿O Soledad? 13, 15% En más o el, menos. sí, En en el el inventario inventario. estaba entre el 13 y el 14, sí. Por eso, es decir, son volúmenes importantes. Imagínate que entonces para lograr eso que estamos diciendo, de bajar un 60%, tenemos muchos sectores donde podemos cubrir buenas porciones. Entonces, creo que el sector del agro, uno
culturalmente hoy el sector agropecuario está como en pie de guerra contra las políticas climáticas. Hay una radicalización de la militancia de los farmers en todo el mundo. Pero eso, bueno, es un tema, un dato, pero yo reconozco que el tema metano es complejo, es difícil en sí mismo. Entonces yo creo que eso hay que dejarlo para la última milla. Pero me parece que todo lo demás lo tenemos bastante fácil, por los recursos de Argentina, no nos debiera traumatizar el proceso de la NDC. Pero sí, obviamente, tenemos que ponernos de acuerdo. Eh, la verdad, y ya yendo a un plano más amplio, el problema grave que tenemos son un grupo de países que todavía siguen creciendo las emisiones, no llegaron a su pico. Es decir, esto es China, India, es decir, hay una serie de países que ahí tenemos el gran problema. Por más esfuerzo que hagamos todos, no podemos compensar eso. Ahí es donde está el gran problema. Pero yo creo que volviendo al país, nosotros no nos debiera traumatizar la NDC, al contrario, y además pasa todo lo que se estuvo diciendo. El comercio, los acuerdos bilaterales van a empujar hacia ese lado y nosotros tenemos con qué responder. Abundancia de renovables para producir hidrógeno, no debiera asustarnos para nada. Bien, bueno, les voy a hacer, y ahora sí, para que lo respondan el que les guste, y ya después vamos a pasar a las preguntas. Nos quedan, porque estamos ya 2025, ¿no? Se pasó el año y nos paramos en 2025. Claro, y uno miraba 2030, los objetivos de reducción 2030, y bueno, era una década. Ya ahora estamos, en 2025 vamos a estar a 4 años. ¿Cómo estamos en términos concretos? Si uno mira lo que se presentó el preliminar del inventario de emisiones, si había creo algún porcentaje em, de cuál sería la meta de emisiones en 2025, si no, de acuerdo a los datos de lo que se vio preliminar, ¿me puede decir puede hacer una proyección, una predicción de cómo estamos a 2030, si llegaríamos a cumplir los compromisos actuales, no hablando de ambición? Digo alguna cosita. Si dejamos que las renovables crezcan, hacemos líneas y dejamos que las renovables crezcan, eh, tenemos allí una porción importante. Si bajamos la deforestación, vamos a llamarle significativamente, en el porcentaje que sea, pero significativamente, cumplimos holgadamente la actual NDC hacia 2030. El tema es que hay que ir preparándose para el declive más pronunciado que seguramente se nos va a pedir, como también se decía recién, para 2035. Estar Cali, alineado. perdón que te interrumpa, ¿estos 5 años dan suficiencia para instalar nueva potencia instalada? Digamos, este plazo cortito de 5 años decís que llega, pero lo que necesita el sector de Sí, renovables sí, está sí. bien el. Mirá, lo que está pasando con renovables es que con todas la situación que hemos vivido en los últimos años sin tener licitaciones como se tuvo en el programa Renovar, y sin tener nada, de confusión solamente en el sector, bueno, estamos cerca del 20%. El año que viene vamos a estar, no digo cumpliendo que el 31 de diciembre de 2025 vamos a llegar al 20%, como dice la ley, pero vamos a estar entre el 18 y 19%, lo cual está muy bien. eh, y puede crecer mucho más. Hay montonazo de proyectos que se están preparando, pero que bueno, hoy no tienen cabida. Entonces, me parece que eso funciona bien. El caso distribuida, con la recomposición tarifaria, hoy los proyectos cierran como en cualquier país del mundo. Estamos hablando de repago de 5 a 7 años, 8 años, una instalación fotovoltaica para una pyme, para un comercio. Funciona. O sea que también, como se dijo, si despejamos las barreras y las pavadas regulatorias que seguimos teniendo en algunas provincias, si dejamos, y eso es absolutamente libertario, si hacemos que eso ocurra,
desregular. ya están poniendo todo solar fotovoltaica. Entonces, creo que así tenemos una porción grande y si nos dedicamos un poquito a la deforestación, cumplimos la meta. Insisto, lo que hay que preparar es que después tiene que venir una etapa más importante y ahí sí tenemos que ir preparándonos para la movilidad eléctrica, etcétera, etcétera. Bueno, y ahora sí les hago la última pregunta, quizás es futurología, pero bueno, algo ya es una certeza. Tenemos a Trump nuevamente como presidente de los Estados Unidos, tenemos una COP muy importante que han mencionado ustedes, que es la COP, sí, sería la 30, ¿no? Linda. En Amazonía. Eh, ¿Cómo lo ven a futuro? ¿Lo de Trump puede incidir? ¿No va a tener demasiada influencia en la política climática, en la descarbonización de la economía? ¿Cómo ven el mundo a futuro con Trump presidente en materia climática? Bueno, arranco yo en esta. El que quiera, sí, claro. Siempre me tocan a mí las de Trump. Mira, hay un tema interesante, que es que Trump solo va a poder estar 4 años, porque no puede ser reelegido. Entonces, lo que sea que haga, lo va a hacer por 4 años. Más allá que hay una tremenda urgencia que es real, pero la verdad es que acá el camino es una maratón, no es una carrera de 100 metros llanos. Entonces, lo que haga Trump va a ser limitado. Si bien puede ser muy negativo durante esos 4 años, no lo vamos a negar, Estados Unidos tiene el Inflation Reduction Act, que es un programa de subsidios trillonario, ¿no? Ni billonario, ni millonario, trillonario para subsidiar las energías limpias y la descarbonización, y eso ya está aprobado, va a estar vigente durante 10 años y además beneficia principalmente a los distritos conservadores. Por tanto, más allá de lo que Trump diga en su discurso, en la práctica Estados Unidos se va a estar descarbonizando. Perdón. Entonces, yo creo que si nosotros no hacemos lo mismo, nos estamos bajando del tren. Es un poco lo que decía Cali y Flor antes. Lo discursivo puede ser muy negativo, pero en la práctica hay que hacer los deberes, hay que seguir trabajando y tenemos que seguir desarrollando las renovables, ir hacia una economía descarbonizada con la visión que uno le quiera dar, con mercados de carbono, con lo que uno prefiera en términos de instrumentos, pero el interregno de Trump va a ser de 4 años y después hay un sector muy grande dentro de los republicanos que, especialmente, por ejemplo, bueno, ahora cambió, pero el estado de California, digamos, hay estados que mismo Texas tiene el desarrollo de renovables más grande casi del planeta, o sea, hay estados republicanos con desarrollos muy fuertes en descarbonización y yo creo que ya esto es una tendencia ineludible, digamos, el que se quiere tapar los ojos es en perjuicio propio. Bien. Sí, quizás para agregar a eso, perdón, Consuelo, No, a por toda favor. acción hay a toda acción hay una reacción. Entonces, frente a estas acciones que irían en detrimento de la agenda climática, siempre hay una reacción de otros sectores que siguen apoyándola y fortaleciéndose frente a ese corrimiento. Lo digo en particular por los gobiernos provinciales que son con quienes hoy más estamos trabajando, pero fue lo que pasó, la sociedad civil tomando otro rol, las mismas instituciones académicas y científicas tomando otro rol, involucrándose de otra manera en la agenda climática. Me parece que eso también hay que tenerlo en cuenta cuando empiezan a pasar estas cosas, que a estos personajes se le enfrentan otros, siempre. Bueno, les digo la verdad, esta charla ha sido mucho más optimista. Nos ha levantado el ánimo, por lo menos que lo que veníamos escuchando. Es la primera vez creo que pasa en cambio climático, así que es para agradecerles el doble. Bueno, ahora sí vamos a ir no, pero está bueno, ¿no? Poder tener una mirada a futuro de que esto es un camino de ida, ya no se puede volver. Me parece que es el mejor mensaje que nos vienen dando. Los tres en esta charla. Bueno, vamos a empezar con las preguntas del panel. Natacha Bolini, em,
Argentina acaba de presentar la Estrategia Nacional de Biodiversidad. ¿Cómo se incluye a la restauración y protección de ecosistemas en las NDC? Específicamente, las deben ser subnacionales, ¿no? Cualquier cosa, Natacha, si estás ahí, decime si estoy ok. En un contexto de adaptación y sus sinergias con mitigación. Perdón, SBN, no sé si estoy Soluciones leyendo. basadas en naturaleza, Soluciones basadas en la naturaleza. Pues la había Gracias, visto ahí en el chat. gracias, Fer. Sí, perfecto. Ahí estamos. ¿Quién la quiere Bueno, y contestar? ahora que abrí el Sí, micrófono vos. me toca a mí, ¿no? Da. Bueno, en particular en la NDC vigente de Argentina, las soluciones basadas en naturaleza, en realidad en ese momento Argentina el término que usaba, porque todavía no estaba definido concretamente a nivel multilateral, soluciones basadas en naturaleza, usábamos el término adaptación basada en ecosistemas, que para el caso de adaptación es lo mismo, soluciones basadas en naturaleza agrega a los ecosistemas como una potencial fuente de reducción de emisiones. En cualquiera de los casos, sí se contempla las soluciones basadas en naturaleza como una forma de reducir las emisiones y fundamentalmente como una forma de amortiguar los impactos del cambio climático. La conservación, la conservación y el uso sostenible de los recursos naturales como una forma de adaptación, fundamentalmente, ¿no? De preservar una acción de adaptación puntual que se puede llevar adelante. Eso ya estaba contemplado en la NDC y se profundizó en el Plan Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático, donde las soluciones basadas en naturaleza, y ahí sí ya con el concepto completo, se incorporan en uno de los ejes estratégicos del plan, que es el uso sostenible de los recursos naturales y la conservación de los bienes comunes, como se le puso en el Plan Nacional de Adaptación y Mitigación. Ahí se incorporan un montón de medidas que tienen que ver con la adaptación y que fueron articuladas, porque vi también en el chat que surgía con lo que se estaba desarrollando de la Estrategia Nacional de Biodiversidad. O sea que en realidad son complementarias estas dos estrategias. Se entendió siempre que la NDC es o sea, incorpora la Estrategia Nacional de Biodiversidad con todas sus acciones, sus líneas de trabajo y viceversa, ¿no? Los compromisos climáticos de alguna manera también dan prioridad a una u otra línea dentro de de las opciones que había para la Estrategia Nacional de Biodiversidad. Entonces, fueron construidas en paralelo y en articulación más que nada cuando se transformó la NDC en el Plan Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático. No sé Perfecto, si eso gracias. responde, nos dirán ahí los participantes Sí, si va por ahí ahí. se puede abrir el micrófono, cualquier cosa, pero antes quiero leerlas. Aprovecho y hago un aviso que nos involucra también al Círculo de Políticas Ambientales, agradecerle acá a Silvia Kloster que manda el comunicado que sacamos una cantidad de organizaciones de la sociedad civil, bueno, sobre la salida de la delegación y repudiando lo que sucedió y marcando un poco la importancia de que Argentina esté en la senda de la política climática y del Acuerdo de París. Ahora sí voy a otra pregunta que tiene que ver con nuclear. eh, ¿Por dónde estaba? Me gustaría saber cómo se sigue conversando el tema de la energía nuclear en esta COP. Ahí hablo. Perfecto. A ver, nuclear hubo una declaración, yo no sé si se llegó a integrar en el documento final de Dubái, creo que quedó como declaración, digamos, un anexo como una declaración propia de Dubái, con la idea de duplicar o triplicar para el 2050 la capacidad nuclear. Es más una expresión, mi interpretación, es más una expresión de deseo del sector. No tuvo muchas adhesiones, digamos, firma de países. Eh, el sector nuclear está presente aquí. Lo que pasa con nuclear es que o sea, la expectativa es que pueda aparecer la tecnología de los reactores modulares, que en teoría son más seguros, pero no han logrado todavía una escalabilidad, digamos, poder fabricarlos de una manera competitiva.
los costos siguen siendo muy altos, con todas las complejidades después de residuos, etcétera. Por lo tanto, todavía ese mercado está paralizado, sigue siendo una promesa, ¿no? Si eso apareciera, podría haber un nicho importante para el crecimiento nuclear, sí. Por ahora lo que está pasando es que aquellos países que tienen una capacidad nuclear instalada están apostando a sostenerla, excepto aquellos que ya tienen un programa de desnuclearización, digamos, de apagar las centrales nucleares. Pero muchos otros están optando por mantener esos parques nucleares, digamos, para que sigan de algún modo acompañando esta transición. El tema de nuclear es que es caro, digamos, a los problemas tradicionales que podemos pensar que ya de opinión pública, etcétera, etcétera, es que es una solución cara y llega muy tarde. Una central nuclear tarda 10 años en el mejor de los casos, comparado a potencia renovable que la instalás en un año y medio, 2 años. Entonces, si vos tenés que cumplir a 2035 una meta, vos pensás que un reactor nuclear que lo contratás ahora lo vas a tener con toda la furia y suerte recién funcionando en el 2035. Este es el problema nuclear, ¿no? El tiempo que demora, el costo y altísimo riesgo de que eso financieramente no cierre. eh, y ahí sí requiere plata del Estado. Sí. Bueno, un poco estoy tratando de decir por qué hay todavía mucha lentitud, aún en los más entusiastas. Ujú. Bueno, voy a la siguiente, quizás para Sole, porque es sobre comercio. En este contexto nacional, ¿cómo ven la posibilidad de crear un comercio de emisiones para el sector energético? ¿Lo ven viable y cómo se articula con el impuesto al carbono? Ay, perdón, te perdí un minutito, te Ahí. perdí. Sí, Silvia pregunta, en este contexto nacional, ¿cómo ven la posibilidad de crear un SCE para Ok. el sector energético, si lo ven viable y cómo se articula con el impuesto al carbono? Bueno, un sistema de comercio de emisiones es de lo más complejo que uno puede diseñar como instrumentos regulatorios. El impuesto al carbono es mucho más simple en su diseño. Ahora, si es viable, si hubiera la intención, sí es absolutamente viable siempre que uno lo diseñe correctamente. A mí me parece que hay soluciones más simples para llegar al mismo resultado en un país como Argentina y con nuestra estructura federal, etcétera, que presenta algunas complejidades. Por ejemplo, a través de los grandes consumidores, como dijimos, que ya la mayoría lograron su meta del 20% y pueden ir por bastante más, mejorando el sistema de contratación a través del MATER, a través de CAMESA, etcétera, como emprolijando todos y quitándole las regulaciones innecesarias y las barreras innecesarias para que los grandes consumidores puedan escalar esa meta al 40, al 50, al 60, eventualmente a 100% renovables. Eso también se puede hacer a través de un sistema de comercio de emisiones, se podría hacer también para el sector acero, digamos, como poder diseñarse se puede. Ahora, ¿por qué va uno a diseñar el instrumento más complejo de todos si todavía no tiene la estructura básica de tener una NDC? Y bueno, esa parte me hace un poco de ruido, ¿no? O sea, pongamos de acuerdo primero en lo básico, como dijimos anteriormente, tengamos un acuerdo nacional en cuanto a lo que vamos a hacer, tengamos un rumbo claro y una vez que tengamos una nueva NDC y una nueva meta, sí se puede perfectamente utilizar o un mercado de emisiones o todas las demás herramientas vía subsidios, vía impuesto al carbono o combinaciones, porque por ejemplo en Chile pusieron un impuesto al carbono, pero el obligado puede elegir o pagar el impuesto o comprarle créditos a un proyecto en Chile que ahorre emisiones, por ejemplo, que reduzca la deforestación y usarlo para pagar el impuesto. Entonces, hay un montón de mecanismos posibles y de combinaciones que ya se están utilizando, que se pueden hacer, pero requieren equipos técnicos. Entonces diría,
como primera medida, no destruyan los equipos técnicos que están en el Ministerio de Ambiente, porque si no van a poder diseñar absolutamente nada. Ahí es donde yo veo la contradicción, ¿no? La destrucción del equipo técnico que había en Ambiente, que lo tuvo Flor, que lo tuve yo, que es excelente. Eran como 50 personas, hoy si quedan 4 es mucho. Entonces, realmente pensar eso y al mismo tiempo armar un sistema de comercio de emisiones es una contradicción absoluta. Entonces, empecemos por lo primero, sostengamos los pilares que son los equipos técnicos que están trabajando hace 15 años en estos temas, que hacen los inventarios, hagamos la NDC y después veamos cómo la implementamos, si es con un sistema de comercio de emisiones o con cualquier otra de las herramientas que tenemos a disposición. Muy bien. Ahora les pregunto, hago 2 preguntas. Quizás Cali, si querés, ¿cómo ven el Plan de Transición Energética Nacional publicado en 2023? Y otra que me parece sumamente interesante, de algo que por ahí hablamos poco en Argentina, que es del agua dulce. ¿Qué prioridad se le da a la gestión del agua dulce y la sinergia con las políticas climáticas? Quizás esto más vinculado a CFI, Florencia, si quieren uno y uno. Sí, el plan de transición, si no me equivoco, estaba concentrado en el sector energía, ¿no? Esto es de finales del año pasado, ¿sí? ¿Está bien? Sí, estoy errándole. Sí, es ese. Sí, Sí. sí. La verdad, yo lo vi bien en su momento. Digamos, para sorpresa del gobierno anterior, yo eso no lo critiqué tanto. Porque ahí lo que hacía era mostrar cómo el sector energético contribuía a cumplir la meta 2030, ¿sí? Recuerdo ese plan. Y ese plan no estaba mal, porque el agregado de térmica estaba pensado para cubrir equipos ineficientes y viejos. Había un crecimiento de renovables importante. Detalle, no incluía, por ejemplo, por supuesto, el caso de Río Turbio ni nada de eso. Digo, la usina de carbón. Eh, Tenía una baja intensidad en términos de electromovilidad, creo, pero yo lo vi bien. Es decir, ahora no estoy tratando de recordar de qué contenía. Pero recuerdo en este momento ese, que era el plan energético para cumplir el NDC. Mi crítica era faltaba el otro pedazo. ¿Quién cubre el pedacito de emisiones que todavía le faltaba cumplir? Eh, y que fácilmente se podría cubrir con reducción de deforestación. Pero no me acuerdo si estoy diciendo algo errado, Florencia. Es ese, ¿no es cierto? Sí, el plan de transición fue como un apartado o sea, dentro del Plan Nacional de Adaptación y Mitigación que sí cubría todas los distintos sectores. Y ahí se incluía toda la parte de Claro. deforestación. El plan de transición energética era específicamente de transición Sí, energética y lo el que de se transición era publicó. bastante detallado y estaba Sí, bien. Por eso digo, en el gobierno anterior hubo como 3 gestiones en energía. Recién en la última todas estas cosas se activaron, en la última etapa. Bien, gracias. Florencia, estás muteada. Si querés ahí, seguís muteada. Ah, perdón, estabas hablando, sí, estaba, justo, perdón, se estaba ¿no? acomodando la logística acá. Em, Eh, sí, con respecto al agua, que era la pregunta que había quedado pendiente. Creo que todos reconocemos, más allá de las provincias, lo hacen también los gobiernos locales con quienes he tenido también la oportunidad de trabajar, todos reconocemos la importancia del agua a términos, cuando hablamos de la agenda de cambio climático. Una de las principales vulnerabilidades identificadas a lo ancho y a lo largo del país tiene que ver con la gestión del recurso hídrico por falta o por exceso. Siempre puede ser cualquiera de esas dos, en particular por la falta de agua, la disminución en la oferta de la demanda, tanto sea para producción como para consumo humano, incluso en algunos casos, viene a ser uno de las principales riesgos a los que estamos expuestos y que se profundiza con cambio climático, porque esa es una realidad que ya tenemos hoy, no tenemos que esperar a que el clima siga cambiando para ver esa disminución en la oferta de recurso hídrico. Para eso sí se está trabajando
O sea, más allá de la identificación que se puede hacer como uno de los principales problemas, se está trabajando mucho a nivel provincial con la definición de planes maestros de gestión de recurso hídrico, con el fortalecimiento de los comités de cuenca, por ejemplo, que ha sido siempre una dificultad, cómo generar gobernanza alrededor del recurso hídrico. Entonces, más allá de la información y de la infraestructura que se pueda mejorar o eficientizar, cómo generamos esquemas de gobernanza para la decisión de cómo se usa y cuándo se usa y en qué cantidad se usa ese recurso hídrico disponible, cada vez más escaso. Así que sí hay una línea de trabajo muy fuerte, en particular desde el Consejo Federal de Inversiones, eh, con respecto a eso, y que surge a demanda mismo de las propias provincias, que lo están empezando a ver como uno de los principales limitantes para muchas de sus actividades productivas. Bien, gracias Florencia. Bueno, y ahora sí tenemos, bueno, muchas felicitaciones por los panelistas y quedan dos preguntas porque ya estamos -10. Vamos a tratar de ser lo más puntuales con el tiempo, dijimos 2 horas. Em, ¿Qué oportunidad ven en planes locales de acción climática dentro de procesos participativos? Es una de las preguntas y antes, la segunda pregunta es, sin el liderazgo de ambición por parte del gobierno nacional, ¿hay chances de que el financiamiento internacional busque canalizar recursos directamente hacia organizaciones con proyectos en los territorios? Interesante, sobre todo para los que venimos de las organizaciones de la sociedad civil. No sé, Soledad, ¿querés responder la primera sobre los planes de acción? La veo más a Flor para eso, pero sí. Sí, no, como quieran. Sole, Yo vos te contestame contesto la la última. de Sí, financiamiento. la Dale, candidata. dale, dale. Ya que estoy. Mira, se dificulta bastante llevar el financiamiento directo al territorio. Lamentablemente, me encantaría decir que va a llegar. Es uno de los costos altos de tener una visión negativa en este acuerdo y hay que ser realistas. La realidad es que si uno no participa activamente y proactivamente en el Acuerdo de París, el financiamiento se corta. A mí ya me han llamado 2 financiadores de temas que tenemos en Flaxo, de cooperaciones técnicas, para decir, y lamentablemente sacamos a Argentina de la lista de países en los que nos interesa trabajar. Y ya me pasó 2 veces, y esto fue antes de la COP, antes del papelón, digamos. Entonces, la realidad es que sí hay filantropías que van directamente a las provincias, existen, pero los grandes financiamientos requieren tanto Chef como Banco Mundial, como BID, como todos requieren que el país tenga una estrategia y van a través del país porque entienden con cierta razón que si no hay una estrategia a nivel país, los esfuerzos después de su plata se pierden en el caos general, ¿no? Entonces ellos quieren que su plata tenga impacto y para tener impacto les interesa que sea parte de un esfuerzo armónico, claro y contundente de parte de la nación. Bien, bárbaro, gracias, Sole. Esa es una Y tomo. negativa para Diego, que preguntó. Y ahora sí, Rosana, ¿qué oportunidad, pregunta, ven en planes locales de acción climática dentro de procesos participativos? La enfoco desde dos lugares distintos a la pregunta. Por un lado, la oportunidad relacionada a los procesos participativos dentro de la definición de esos planes locales. Ahí me parece que hay algo muy interesante en los planes locales, por las dudas que alguno no los conozca, son los planes que se desarrollan desde el nivel municipal, digamos, desde los municipios, desde las intendencias del país, o sea, de los municipios, comunas, las ciudades, como se les suele llamar. A los planes climáticos de ese nivel de gobierno se les suele llamar Plan Local de Acción Climática. Eso, generarlos a través de un proceso participativo tiene la gran ventaja de que aquel que participa está muy cerca del gobierno local. Entonces, la cercanía que puede tener un municipio para con las personas que forman parte de los distintos sectores que tienen actividad dentro de ese municipio es mucho mayor que la que podemos tener a nivel nacional, por ejemplo, cuando se define o se diseña un proceso participativo. Por ende, hay una capilaridad que te permite la definición de planes locales de acción climática que es muy difícil de alcanzar tanto a nivel provincial y muchísimo menos a nivel nacional
nacional, más allá del esfuerzo que uno ponga y la decisión y dedicación que ponga en esos procesos participativos. Entonces, poder apelar a procesos locales siempre hace que estén representadas más miradas, y de ahí la oportunidad del gobierno, de los gobiernos nacionales, de que esos planes en algún punto sean su propio proceso participativo, de la construcción de abajo hacia arriba de los planes nacionales. Que me parece que todavía tenemos mucho para pensar en Argentina de cómo hacer esa articulación entre las políticas nacionales, las políticas provinciales y las locales. Hay mucha articulación todavía a desarrollar. Hoy es un proceso que se hace más desde arriba hacia abajo, más top-down, cuando entendemos, teniendo en cuenta las características del desafío del cambio climático, con las diferencias que presentan los impactos del cambio climático en cada una de las localidades, poder construirlo de abajo hacia arriba nos permitiría tener mejor representadas soluciones más eficaces, probablemente, ¿no? Y hasta incluso probablemente más eficientes que se puedan llevar adelante, en particular si pensamos en estrategias relacionadas con adaptación. En cuanto a la mitigación, bueno, ya lo comentábamos antes, las líneas de trabajo son quizás hasta más claras, porque son más escalables, o le podemos dar otro nivel de alcance, pero en adaptación poder generar esa capacidad a través de los planes locales de acción climática, y que el Plan Nacional de alguna manera recoja esas miradas que se plasman en los planes locales de acción climática, sería por demás interesante. Un hermoso desafío, llamémoslo en esos términos. O sea, es algo, hasta metodológicamente es bastante complejo de hacer, más allá de que no todos los municipios tienen planes locales todavía. Bien. Bueno, y esta te toca también a vos, Florencia, porque es sobre los planes de respuesta de las provincias, que vos ya los mencionaste, pero acá Manuel pregunta, dice que los plazos que venció el año pasado para presentar estos planes de respuesta. ¿Qué podemos esperar de estos planes? ¿Qué desafíos tienen las provincias para elaborarlos ahora con una autoridad ambiental nacional sin recursos? Así que se la paso a los que sé que están en ese trabajo, los que vi que Les están están participando del panel, casi contéstenles. Bueno, un poco los desafíos ya los hablábamos antes, ¿no? Sí. Todavía las capacidades a generar dentro de los gobiernos provinciales para poder llevar adelante esta tarea, entre las otras tantas que tienen que hacer, ¿no? Porque hay que reconocer eso, no es lo único que están trabajando. En general, las provincias no tienen equipos específicos de cambio climático, la gran mayoría de las provincias. Así que bueno, todavía hay que hacer ese proceso de generación de esos equipos con profesionales locales, así que también hay mucho ahí de generación, y otra vez, de capacidades locales, y que no sean siempre consultores que vienen desde algún otro lugar a desarrollar este tipo de programas, de políticas y de planes. Así que ahí eso ya lo habíamos más o menos mencionado. Hoy muchas provincias tienen, incluso todas las provincias iniciaron el proceso de elaboración de sus planes de respuesta. Algunas de ellas ya lo terminaron. Hay representantes de la provincia de Misiones que se presentaron. Misiones tiene su plan de respuesta ya elaborado, ya presentado. Están en proceso de convalidación de los planes de respuesta, que es esa instancia de paso por el gobierno nacional para que dé el check final, digamos, más allá de que cada provincia puede poner en su plan de respuesta, como decía Sole antes con respecto a las NDC, cada país hace su NDC, cada provincia hace su plan de respuesta en los términos en los que lo consideren, habiéndose establecido, sí, algunos criterios de mínima, de contenidos que tienen que tener, como por ejemplo una meta, una meta para mitigación y adaptación, ¿no? Entonces, las provincias están todas trabajando, no hay ninguna provincia que no haya empezado a trabajar en su plan de respuesta, con distintos niveles de avance. En la última reunión de la Mesa de Articulación Provincial del Gabinete Nacional de Cambio Climático, que fue la última, o sea, la primera y última por ahora que se dio dentro de esta gestión, se aprobaron, o se le dio paso a cuatro planes de respuesta, o sea que hay muy avanzados para su convalidación a nivel nacional, cuatro planes de respuesta a distintas provincias. O sea que se está avanzando. Los desafíos siguen siendo los mismos. Las provincias tienen algunas herramientas para poder acceder a financiamiento que antes, más de cooperación técnica, que se accedía antes a nivel a través de Nación. A través de Nación las provincias tenían algún cierto acompañamiento. Si hoy eso deja de estar, por ejemplo, el Consejo Federal de Inversiones puede ser una herramienta con la que cuentan las provincias para desarrollar estos planes. Y
Y los proyectos y y la implementación de las medidas que surjan de esos planes, que es al fin lo que todos más nos interesa. Muy bien, bueno, hemos llegado hasta aquí con esta charla. Les quiero dar que sea unas palabritas de cierre, no tiene que ser muy largo, pueden decir gracias, chao, estamos sobre la hora. La verdad que ha sido un placer esta charla, poder llevar adelante esta charla con ustedes, ha sido realmente un gusto y sumamente interesante poder conversar de estos temas en este contexto. Así que le doy la palabra a los tres, a Cali, a Soledad, a Florencia, para que hagan cierre, se despidan y agradecer obviamente a todo el auditorio que nos estuvo acompañando hasta esta hora. Bueno, no, gracias por el tiempo de todos que estuvieron, gracias Soledad, Florencia, impecable, y bueno, gracias al Círculo por el convite. Estás muteada, Sole. Nada, simplemente también muchas gracias, saludos a todas las caras conocidas que veo, que me gustaría saludar a cada uno de ellos, y a no desanimarse, eso es lo más importante. Tenemos 4 años por delante donde hay muchísimas cosas para hacer, enfoquémonos en lo que sí podemos hacer y dejemos el chamullo, digamos, de lado, para otros, que se lo lleve el viento, digamos. Gracias a Consuelo y al Círculo por esta invitación. Gracias, Sole. Flor. Sí, de mi parte lo mismo, agradecer por el espacio. Alguien lo ponía en el chat también, la importancia de seguir teniendo estos espacios para discutir y para compensar y pensar en conjunto fundamentalmente cómo seguimos avanzando en la agenda climática y quizás el desafío de cada uno de nosotros de replicar esto, ¿no? Esto que hoy tenemos la oportunidad de compartir entre cuántos somos en este momento, más de 50 personas, que bueno, que cada uno de nosotros se convierta en un replicador y podamos sostener estas conversaciones afuera también. Sí, sí, es cierto. Y hablando esto de replicar, paso el anuncio. Obviamente nosotros, esta charla está grabada y aparte como ha sido tan rica la charla, está bueno que la podamos difundir, la vamos a compartir por newsletter y por redes. Así que agradecerle a toda la audiencia, que tuvimos una muy buena audiencia, porque ahora estamos en 54, pero empezamos arriba de 70, 80, así que bien, estamos muy contentos y muy agradecidos desde el Círculo por la generosidad que nos han dado de estar 2 horas conversando con nosotros. Ni que hablar los que están en otra horaria, que no sé, que ya debe ser tarde. Vayan a descansar tranquilos. Gracias a todos y que tengan buena semana. Gracias.